Bien, ahora vamos a comentar sobre las etapas de la fotosíntesis. Empezaremos recapitulando con respecto a la absorbancia. Indicamos de que un pigmento es aquella sustancia, aquel compuesto que absorbe parte o la totalidad del espectro luminoso. Acá en esta foto tenemos, por ejemplo, nosotros de que este mismo colorante, que es en este caso el compuesto químico, el KMnO4, que es el permanganato de potasio, acá está menos concentrado y acá está más concentrado. Por tanto, acá se ve más oscuro, ¿cierto? Acá se ve más oscuro en esta parte, acá se ve más oscuro y acá se nota más claro porque está más diluido, menos concentrado. ¿Qué podemos deducir de esto? Que a mayor absorbancia se tiene una evidencia de que hay mayor concentración del componente. Igualmente, cuando hay una menor concentración, hay una menor absorbancia. Eso es muy importante. Entonces, hay una ley que es la ley de Lamberberg, que nos indica de que la absorbancia de un compuesto está en relación directa a su concentración. Mientras más concentrado, en este caso, está la sustancia, su absorbancia es mayor, y esto indica, sirve para precisamente determinar la concentración. Igualmente, si hay una absorbancia menor, esto nos indicaría que hay también una menor concentración de esta sustancia. Claro que esto se aplica para soluciones acuosas. Ahora vamos a continuar indicando con respecto a precisamente las absorbancias con respecto a los pigmentos fotosintéticos. Entonces vamos a borrar primero, borramos esto y vamos a poner esta imagen en la que vamos a tener precisamente nosotros las absorbancias ya de los pigmentos fotosintéticos, ¿cierto? Hemos indicado nosotros de que acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos ya nosotros, hemos indicado que el espectro visible es desde los 400 a los 700 nanómetros, ¿cierto? Este es el espectro visible, ¿no? Y hemos indicado también que la absorbancia o la absorción depende de la concentración. Y acá estamos notando nosotros de que la clorofila A, ¿no?, tiene una absorbancia en el rango de 600 a 700 nanómetros, es decir, mayor longitud de onda y por tanto menor energía en relación a la clorofila B. La clorofila B, y acá tenemos la clorofila A, ¿cierto? La clorofila B absorbe en el rango de 400 a 500 nanómetros, es decir, la clorofila B absorbe más energía, ¿no? Y por tanto, tenemos acá también la gráfica del espectro de acción de la fotosíntesis. Ustedes se estarán dando cuenta de que justo en el espectro verde que tenemos acá, ¿no?, la acción de la fotosíntesis es mínima, por tanto se refleja precisamente ese color que es el verde que observamos en las plantas. ¿Por qué? Porque es la franja del espectro que no se asimila, que no se incorpora. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando un pigmento absorbe luz. ¿Qué mecanismo ocurre a ese nivel? Borramos entonces acá todo y ponemos ahora esta imagen en la que vamos a ver qué está ocurriendo cuando un pigmento absorbe luz. ¿Sí? Acá lo tenemos. Entonces, acá está. Cuando un pigmento absorbe luz, los electrones de las moléculas son lanzados a niveles energéticos superiores. ¿Por qué? Porque está ganando energía, ¿no? En la mayoría de los casos, los electrones vuelven a su estado inicial casi de inmediato. La energía desprendida cuando regresan al nivel energético puede pasarle tres cosas. Puede emitirse de nuevo en una longitud de onda superior, ¿no?, fenómeno que se conoce con el nombre de fluorescencia, que lo tenemos acá. Fluorescencia, ¿no? Puede disiparse en forma de calor, que se llamaría conversión interna, acá lo tenemos. O puede ser absorbida por una molécula vecina,
que lanza sus electrones a niveles de energía superiores. Esto se llama transferencia de excitón por resonancia inductiva. Entonces veamos acá. En primer lugar, hay un estado que sabemos que todo sistema tiene el equilibrio y está en un estado de mínimo gasto energético. Es un estado, en este caso, ese estado lo vamos a llamar estado fundamental. Se absorbe energía, en este caso azul, por ejemplo, acá tenemos, los electrones pasan a un estado de mayor excitación a un segundo nivel de excitación. Pero a su vez esto va a regresar y hemos indicado que hay tres posibilidades, ¿cierto? Una, que se pierde en forma de calor esa energía que absorbió, ¿no? Lo que se llama conversión interna, ¿no? Otra, que se emita como luz, pérdida de energía por emisión de luz de longitud de onda más larga, ¿no? O que haya una absorción. ¿Qué pasa con la clorofila, por ejemplo? Una molécula de clorofila excitada, ¿por qué se llama excitada? Porque recibe energía, en este caso de ¿quién? Energía solar, ¿cierto? Puede disipar la energía de varias formas. Por conversión interna, es decir, en forma de calor. Este proceso es muy rápido, menos de 10 a la menos 11 segundos. Las moléculas de clorofila solo pueden bajar hasta el primer nivel de excitación de esta forma. El segundo camino que puede pasarle a esta energía es que se puede emitir, como indicamos, por fluorescencia, que dura aproximadamente 10 a la menos 8 segundos y se emite un fotón de una longitud de onda mayor. En condiciones naturales, este sistema disipa entre un 3 y un 6% de la energía absorbida. No se olviden que termodinámicamente sabemos de que nunca hay un aprovechamiento al 100% en ningún proceso y en ningún sistema, tanto de la materia como de la energía. El otro camino es entonces por transferencias de excitón, resonancia inductiva. La energía pasa de una molécula a otra a través de interacciones entre moléculas cercanas. Modelo de péndulo, o sea, por fotooxidación. Una molécula donadora fotoexcitada, es decir, que recibió en este caso energía solar, se oxida. Si estamos hablando de se oxida, estamos hablando de que se pierde un electrón. ¿No? Se oxida transfiriendo un electrón a una molécula aceptora que se reduce. El electrón transferido está unido más débilmente a la molécula donadora en el nivel excitado, que es el fundamental. Con todo esto, ¿qué queremos mencionar nosotros? De que hay una transferencia de electrones. Por tanto, va a ocurrir una cadena transportadora de electrones. ¿Y este electrón por qué se está transfiriendo? Porque ha recibido básicamente la molécula de clorofila energía proveniente del Sol, ¿cierto? Entonces, ya vayamos asociando que la energía proveniente del Sol va a originar un estado excitado de la molécula de clorofila y consecuentemente una transmisión de electrones a través de una cadena de transporte de electrones. Veamos ahora qué pasa con las estructuras fundamentales de la fotosíntesis. Borramos todo esto y vamos a ver nosotros justo los cloroplastos. Acá tenemos entonces las estructuras que son los cloroplastos. Este cloroplasto. Vamos a ver algo más. Otra imagen. Vamos acá también. Listo. Y tenemos también esta imagen. Acá está. A ver, veamos. Acá lo tenemos. Entonces, ahí está. Acá tenemos las estructuras fundamentales que van a llevar a cabo la fotosíntesis en lo que concierne a la captación de energía solar, ¿cierto? Entonces acá tenemos los cloroplastos, nosotros, ¿no? Los cloroplastos son un sistema de endomembranas en el cual hay estructuras diferenciadas. Tenemos un apilamiento de
membrana, tiene una membrana, los cloroplastos tienen una membrana interna y una membrana externa. Una membrana externa, ¿no? También tienen un sistema de membranas internas que se van a asociar formando granas. Pero ¿quiénes se van a asociar formando granas? Esas láminas que son precisamente llamadas láminas de membranas, ¿no? Que se van a apilar formando lo que sería un paquete o un grana. Y el espacio es lo que se va a llamar el estroma. Este estroma es en realidad lo que sería la matriz, el espacio. Entonces, la matriz, el espacio, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes deben tener en cuenta de que cuando hay sistemas de múltiples membranas es porque se va a crear diferencia de potencial y va a haber un gradiente electroquímico hacia ambos lados de la membrana que de alguna manera va a permitir de que se intercambien, en este caso, cationes como los protones, y también de que se pueda ocurrir la fosforilación del adenosín difosfato para que se forme el ATP. Entonces, estas son las estructuras básicas del cloroplasto. Lo vamos a ver de otra manera un poco más detallado. Borramos. Ponemos esto. Y la otra imagen, a ver, vamos a buscarla. Vamos a ver la otra imagen, a ver si lo encontramos. Acá está. Entonces, este ya es un esquema. Entonces, tenemos la fotografía de microscopía electrónica como también un esquema, ¿cierto? Entonces, hemos indicado que hay el cloroplasto es un sistema de endomembranas, o sea, membranas internas, donde empezamos primero desde afuera hacia adentro, ¿no? Hay una membrana externa en el cloroplasto, ¿no? Luego le sigue una membrana interna, ¿no? Hay apilamiento de otro sistema de membranas, que son las llamadas membranas tilacoides, ¿no? Y que van a formar como paquete los grana. Este es el paquete de membrana tilacoides denominado grana, y la parte interna o la matriz es el estroma. Entonces hay dos compartimientos: por un lado el estroma, que es el espacio o la matriz, y por otro lado el apilamiento de membranas llamadas tilacoides, que son precisamente los grana, ¿no? Entonces ahora vamos a ver ya las etapas de la fotosíntesis. Ahora sí ya pasamos estrictamente a ver las etapas de la fotosíntesis. Borramos esto. Borramos todo esto. Y vamos a tomar en cuenta nosotros un esquema. Acá tenemos. En este esquema tenemos nosotros de que básicamente, como nos enseñaron desde épocas anteriores en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, sabemos de que en la fotosíntesis ocurren dos fases, ¿cierto? La fase luminosa y la fase oscura. Sabemos que en la fase luminosa se absorbe la energía solar, ¿no? Y hay conversión de energía lumínica en energía química. ¿Esto a través de qué? A través de formación de enlaces químicos, ¿cierto? Y en la fase oscura es la conversión de carbono inorgánico, el CO2, ¿no? En estado gaseoso, a moléculas orgánicas, ¿cierto? Pero si quisiéramos ser estrictamente hablando, diríamos que acá, desde el punto de vista de compuestos orgánicos, acá ocurre estrictamente la fotosíntesis. Y acá, si quisiéramos ser muy estrictos, diríamos que acá ocurre la fotodisociación. Entonces,
Estrictamente hablando, la fotosíntesis comprende fase luminosa y fase oscura, pero si lo detallamos más todavía, la fotosíntesis en el sentido de formación de compuestos orgánicos corresponde a la fase oscura, en tanto que en la fase luminosa ocurre la fotodisociación. Ahora veamos, ¿fotodisociación de qué? Bueno, va a ser la fotodisociación básicamente de este compuesto. Fotodisociación del agua. Veamos ahora otro gráfico para poder entender un poco más esto que estamos comentando ahora. Borramos y ponemos ahora esta imagen. Acá la tenemos. ¿Listo? Acá. Entonces, por acción de la energía solar, que es la que va a aportar precisamente la fuente energética, van a ocurrir dos procesos, ¿cierto? Indicamos en la fase oscura y en la fase luminosa. Hemos indicado que en la fase oscura se van a producir la formación de compuestos orgánicos, ¿cierto? Y acá, ¿qué cosa va a haber? Acá va a haber básicamente la reducción ¿de quién? Del CO2, ¿cierto? Acá está el CO2, ¿cierto? Y en la fase luminosa, ¿qué va a ocurrir? Acá tenemos nosotros. ¿Qué está ocurriendo? Acá están formándose dos insumos y produciéndose un desecho. ¿Cuáles insumos se están formando? Se están formando fuente energética ATP y fuente reductora. Ojo, fuente reductora el NADPH. ¿Por qué fuente reductora? Porque precisamente va a ocurrir luego la reducción del CO2. ¿Y por qué se llama reducción del CO2? Indicamos en la clase anterior. Porque una de las acepciones del término reducción es la combinación de una molécula o un compuesto con el hidrógeno. Y precisamente el CO2 se va a reducir porque se va a combinar con el hidrógeno para formar los glúcidos. Y para eso se requiere energía. También por eso se forma ATP. Pero indicamos también que hay un producto de desecho. ¿Y cuál es ese producto de desecho que se forma inicialmente en la fase luminosa de la fotosíntesis? Ese producto de desecho que se forma en la fase luminosa de la fotosíntesis es precisamente, acá lo tenemos, el oxígeno. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el oxígeno es un producto de desecho? ¿Que la planta no respira? Sí, la planta respira. Pero el oxígeno en cantidades excesivas es muy dañino para cualquier ser vivo aeróbico, causando daño oxidativo, daño a la integridad de las membranas celulares, daño al DNA, en general daño a todas las estructuras celulares. Por lo tanto, este exceso de oxígeno tiene que ser eliminado y eso es lo que ocurre en la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ocurrió una fotodisociación del agua, o sea, acá ocurrió una fotodisociación del agua, se partió el agua y se liberó el oxígeno, ¿no? Vamos a continuar entonces ahora viendo cuáles son las reacciones dependientes de la luz. Borramos esto. Y tenemos que la siguiente gráfica, a ver, acá está. Acá es esta gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Para que ocurra la fase luminosa de la fotosíntesis, que es precisamente la primera etapa, hay que reconocer qué estructuras, qué componentes hay en los cloroplastos. Los datos actuales indican que hay dos fotosistemas, es decir, conjunto de moléculas que van a permitir, por un lado, la captación de energía, pero por otro lado también la transferencia de electrones.
y la formación eventualmente de ATP. Los datos actuales indican que hay dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 1, que lo tenemos acá, y el fotosistema 2. Estos dos fotosistemas se diferencian en sus proporciones de clorofila A y B, en las características de su centro de reacción y en los transportadores de electrones que los acompañan. Acá tenemos entonces, ¿qué pasa? En el fotosistema 1 se activa a 700 nanómetros. El fotosistema 2 se activa a 680 nanómetros. Entonces, ponemos acá a 680 nanómetros y este a 700 nanómetros se activa. Por tanto, ¿cuál absorbe más energía? El fotosistema 2, porque no nos olvidemos que a menor longitud de onda, mayor frecuencia y por tanto mayor energía. Entonces, el fotosistema 2 va a absorber mayor energía, ¿no? Estos dos tipos de fotosistemas se encuentran espacialmente separados en las membranas tilacoidales, ¿no? En lo que sería a nivel de los granos. Acá tenemos la distribución de los fotosistemas 1 y 2 del complejo citocromo BF y del ATP sintetasa. Ojo, ahora nos hablan de un citocromo BF y de una ATP sintetasa. ¿Qué es un citocromo? Un citocromo es una molécula que va a participar en la transferencia de, acuérdense de qué, de electrones, ¿cierto? ¿Y qué es la ATP sintetasa? Es la enzima que va a formar ATP a partir de energía proveniente del sol, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros las estructuras donde podemos observar de que a nivel de los grana está básicamente ¿quién? Si somos más curiosos, vamos a ver que acá está el fotosistema 2, ¿no? Y más allá de los gramas, en ese espacio entre grana y grana, está más el fotosistema. Acá ¿quién está más? El fotosistema 1, ¿no? Ahora vamos a ponerlo más claro. Ya. Acá está más distribuido el fotosistema 1. Entonces, ¿a qué nivel se va a absorber la energía? A nivel del fotosistema 2 inicialmente, ¿cierto? Entonces por acá va a empezar y veamos qué mecanismos ocurren entonces. Borramos esto. Borramos todo esto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver entonces qué ocurre cuando se absorbe la energía solar. Ponemos entonces la siguiente imagen. Acá tenemos acá estamos observando nosotros, hemos indicado que quien absorbe una energía en la longitud de onda de 680 nanómetros es precisamente el fotosistema 2, ¿no? Es una estructura núcleo formada por proteínas. Está, como ustedes pueden darse cuenta, está atravesando la membrana celular. ¿Pero qué membrana celular? Las membranas que son de los tilacoides, ¿cierto? Estas membranas que están formando sus paquetes llamados grana en los cloroplastos, ¿no? Aquí hemos indicado que está ocurriendo en el agua es captada. ¿Qué agua? El agua libre, ¿cierto? No el agua ligada. El agua libre es captada y ustedes pueden darse cuenta que ¿qué le está pasando al agua en este momento? El agua se está disociando. Se está disociando en dos protones y media molécula de oxígeno. Claro, esto matemáticamente hablando, porque en realidad va a ser duplicado, va a ser 4 protones y una molécula de oxígeno completa, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar?
¿Quién es el que va a comenzar a llevar la energía que se está absorbiendo del Sol? Precisamente el electrón excitado va a pasar del fotosistema 2 y va a continuar su camino por estos transportadores. En este caso tenemos una plastoquinona, un citocromo. ¿Qué pasa? Los protones se exportan, o sea, se eliminan al interior del lumen y continúa así. Entonces vamos a indicar acá, esta es la disposición de la membrana tilacoidal de los componentes principales del fotosistema 2 y de la cadena de transporte de electrones, de lo que mencionamos hace un momento, cadena de transporte de electrones, ¿cierto? Los electrones están pasando de quién, del fotosistema 2 a la plastoquinona y luego van avanzando. Ahora vamos a ver a dónde van avanzando. Pero lo importante que queremos recalcar acá nosotros es de que se han formado dos agentes importantes. Por un lado se han liberado protones, que es una fuente reductora, y por otro lado se han liberado electrones. ¿Quién está llevando la energía proveniente del Sol que se ha captado? Los electrones excitados que van pasando a través de una secuencia de cadenas donde hay precisamente óxido-reducción, ¿no? ¿Por qué decimos óxido-reducción? Porque cada vez que una molécula transportadora, por ejemplo en este caso, si la molécula A pasa el electrón a la molécula B, la molécula A se está oxidando y B se está reduciendo. Cuando de B pasa el electrón a la molécula C, B se está oxidando, C se está reduciendo. Cuando de C pasa a D, C se está oxidando porque pierde el electrón y D se está reduciendo porque gana el electrón. De ahí que se llame una cadena redox. Una cadena redox. Veamos ahora qué pasa con la siguiente secuencia. Limpiamos esta página y ahora vamos a ver acá la siguiente imagen. Tenemos acá nosotros si seguimos la secuencia de la anterior, después de llegar a este, va llegando, ¿no? El electrón está llegando, bueno, vamos a continuar acá, ahí está, ¿no? Ahí está la flecha, ven ustedes, ¿no? Y sigue la secuencia transportadora de electrones. Hay otras enzimas que participan, pero ahora está pasando a otro componente que ya está denominado precisamente el fotosistema 1, ¿cierto? El fotosistema 1, ¿qué pasa? Como ya se liberó protones por la disociación o por la fotólisis o ruptura de la molécula de agua, esos protones van a servir junto con el NADP en estado oxidado para formar el NADPH, que es la molécula también que tiene capacidad reductora, ¿no? Más protones, pero además esos protones que también se han formado, acuérdense, se han liberado externamente, esos protones van a servir para que se forme, ¿qué cosa? Para que se forme la molécula energética que es el ATP. Entonces, a este nivel ya se está formando el adenosin trifosfato. En la transferencia, en la imagen anterior, se estaban liberando los protones y también se estaba liberando el oxígeno, ¿cierto? Vamos a juntarlo rápidamente estas dos secuencias para que se pueda entender un poco mejor. Borramos. Y ahora ponemos nosotros la siguiente gráfica. Acá lo tenemos. Ya. Y luego tenemos la otra gráfica, que es precisamente esta de acá, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Bueno, ya más o menos ahí, ¿no? Entonces no se olviden, a nivel del fotosistema 2
¿Qué está ocurriendo a este nivel? A este nivel está ocurriendo transferencia de electrones, ¿cierto? Liberación del oxígeno, ¿no? Y liberación de protones, ¿no? Que van a pasar acá a esta secuencia, donde los protones van a servir para que se forme, ¿qué cosa? Para que se forme el agente reductor, el NADPH, ¿no? También haya protones todavía disponibles, pero además se va a formar el ATP. Entonces, esto es lo que va a ocurrir a nivel del fotosistema 1, acá lo tenemos, y esto es lo que va a ocurrir a nivel del fotosistema 2, y esto es lo que va a ocurrir a nivel del fotosistema 1. Y a nivel del fotosistema 2 se libera el oxígeno, comienza la transferencia de electrones, se liberan protones. A nivel del fotosistema 1 se reduce el NADPH, es decir, gana hidrógenos, siguen todavía disponibles protones, pero además se forma el ATP, porque se requiere para la fase oscura, precisamente se requiere fuente energética. Veamos en secuencia ahora estos dos de una manera esquemática. Borramos. Y tenemos ahora la siguiente imagen. Acá lo tenemos. Ahí está. ¿No? Acá tenemos un esquema de una fosforilación, fotofosforilación no cíclica. Ustedes dirán, ¿por qué se llama fotofosforilación? Vamos a escribir acá el término. Fotofosforilación. ¿No? Hemos indicado que la energía en este caso es captada a nivel de ¿qué? A nivel del fotosistema 2, ¿no? Acá está llegando la energía solar, el fotón. Llega la clorofila, se origina un estado excitado en un electrón, el electrón comienza a transferirse, ¿no? Va pasando por una cadena de oxidación-reducción, es decir, una cadena transportadora de electrones, donde hay diferentes moléculas que van a estar pasando de un estado oxidado a un estado reducido, de un estado reducido a un estado oxidado, y así sucesivamente, hasta que ese electrón va a pasar ¿a dónde? Va a pasar al fotosistema 1, ¿no? Acá también el fotosistema 1 no está, pues digamos, ajeno a la captación de energía solar. También se recibe energía solar y ese electrón sigue pasando de la clorofila, ¿no? Va pasando otra vez a otros moléculas transportadoras de electrones, hasta que una enzima llamada precisamente la NADP reductasa. Acuérdense que, ¿por qué se va a llamar NADP reductasa? Porque va a reducir al NADP. El NADP es una molécula que va a ceder protones en otro momento, en la fase oscura. Entonces, el NADP más los protones libres van a formarse ahora el NADPH. Estos son, en realidad, los agentes reductores, los que van a proporcionar ¿qué cosa? Hidrógenos para que ocurra la reducción del CO2 en la fase oscura, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en el transcurso? Acá estamos viendo ya el final, ¿cierto? En el transcurso no se olviden que a nivel de la cadena redox, ¿no? Se ha formado la molécula de ATP, porque se requiere energía para formar los compuestos orgánicos en la fase oscura. ¿Y qué se ha liberado a nivel al principio? Al principio hemos indicado que se ha liberado como un desecho el oxígeno y también como insumos a los protones. Ahora, ¿cómo se llama esta fosforilación? ¿Por qué se llama fotofosforilación? Porque se está fosforilando el ADP, el adenosín difosfato, se está combinando con el fosfato inorgánico
para formar ATP por acción de la luz solar. ¿Aprovechando qué? Aprovechando la energía que proporciona esta cadena transportadora de electrones. Por tanto, hay un acoplamiento entre la formación del ATP con la cadena transportadora de electrones. Es decir, se aprovecha la energía que está trayendo el electrón para formar el ATP. Entonces, de ahí el nombre de fotofosforilación. Pero en particular, esta fotofosforilación es una fotofosforilación que le vamos a llamar no cíclica. ¿Por qué le vamos a llamar no cíclica? Porque estamos viendo que va en esta dirección, ¿cierto? No está retornando el electrón al fotosistema 2, ¿no? Es abierta, empieza en el fotosistema 2 y termina en el fotosistema 1. No hay un retorno del electrón al fotosistema 2 para que se complete un ciclo. Esta es la fotofosforilación no cíclica. Pero también ocurre otra, que es la fotofosforilación cíclica, y veamos de qué manera. Vamos a borrar ahora y veamos acá la siguiente gráfica. Entonces tenemos acá tenemos la fotofosforilación cíclica, ¿no? En la cual indicamos que también el fotosistema 1 puede captar energía solar. También va a pasar un electrón al estado excitado. Hay una transferencia de electrones a través de una cadena redox, ¿no? Y acá también se está formando el adenosín trifosfato. Porque no nos olvidemos, repito, que en una cadena redox, es decir, en una cadena transportadora de electrones, es precisamente el electrón el que trae energía, a través del cual se acopla precisamente esta reacción de formación del ATP. La formación del ATP es una reacción acoplada a la cadena transportadora de electrones o cadena redox, ¿no? Acá se está formando ATP, pero el electrón, si ustedes se dan cuenta, otra vez retorna al fotosistema 1 y esto puede darse de una manera continua. De ahí el nombre de fotofosforilación cíclica, ¿no? Porque es cerrada, ¿no? Pero ocurre solamente en el fotosistema 1. Si les preguntamos en el examen que la fotofosforilación cíclica ocurre en el fotosistema 2, eso sería falso. Solamente ocurre a nivel del fotosistema 1 y se forma únicamente adenosín trifosfato, ¿no? Ahora vamos a ver ya nosotros lo que corresponde a la fase oscura. Entonces borramos esto, borramos todo y vamos a ver qué ocurre en la fase oscura. Vamos a buscar acá el siguiente gráfico. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Acá está. Entonces, acá tenemos nosotros la combinación de las dos fases de la fotosíntesis. Por un lado, indicamos de que el insumo básico es el agua, ¿no? Ingresa la energía solar. Hay reacciones activadas por la luz solar llamadas reacciones fotoquímicas que ocurren a nivel de las membranas tilacoidales de los cloroplastos, donde se libera como un desecho el oxígeno para evitar daño oxidativo a las membranas celulares y al DNA principalmente, ¿no? También ingresan como insumos en la fase luminosa el NADP, en este caso acá lo pongo yo, oxidado, lo que está acá lo voy a poner acá, oxidado,
el adenosin difosfato y el fosfato inorgánico. Estos tres también participan como insumos en la fase luminosa de la fotosíntesis. Pero ¿cómo regresan? Regresan ya como insumos para la fase oscura de la fotosíntesis. Acá tenemos nosotros entonces la fase luminosa y acá tenemos la fase oscura, ¿cierto? ¿Quiénes participan como insumos en la fase oscura? Van a participar el ATP, y ya indicamos que se formó por una reacción acoplada al transporte de electrones, y va a participar también el NADPH, que es la molécula ahora que va a ceder protones, por tanto tiene un efecto reductor. Porque no nos olvidemos que en la fase oscura lo que va a ocurrir, ¿qué cosa es? La reducción del CO2. ¿Por qué reducción? Porque se va a combinar con el hidrógeno para formar los compuestos hidrocarbonados, que son precisamente los glúcidos, ¿no? Esto es básicamente lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces ponemos acá, borramos y ponemos la siguiente gráfica. Acá tenemos nosotros la siguiente gráfica. Entonces, en esta gráfica es lo que va a ocurrir en la fase oscura. Pero esto va a ocurrir ya no en los tilacoides ni en las granas dentro del cloroplasto, sino en el estroma, en el espacio dentro del cloroplasto. Entonces, esto está ocurriendo donde esto ocurre en el interior del cloroplasto, que es el estroma o la matriz. ¿Y qué observamos acá? ¿Quiénes participan como insumos? Acá están participando como insumos otra vez el CO2, otra vez el agua, pero ahora, ¿quién más? Ahora también el CO2, ¿cierto? Porque se tiene que ocurrir la reducción del CO2. Acá hay una molécula inicial que es la ribulosa 1,5-difosfato. Ribulosa 1,5-difosfato. Esta molécula, ¿por qué se llama ribulosa 1,5-difosfato? La ribulosa es una pentosa, es decir, tiene 5 carbonos. ¿Por qué se llama 1,5-difosfato? Porque tiene el grupo fosfato unida en la posición 1 y en la posición 5 de la molécula. Y ya sabemos nosotros que toda molécula que está fosfatada o fosforilada es una molécula que va a seguir una vía metabólica, es una molécula metabólicamente activa. Entonces, esa molécula ribulosa 1,5-bifosfato se va a combinar con el CO2, ¿no?, y con el agua mediante la participación de una enzima llamada enzima rubisco. ¿Por qué se llama enzima rubisco? Es un nombre largo, es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Esta enzima va a combinar a la ribulosa 1,5-difosfato, al CO2 y al agua para formar una molécula con 3 carbonos llamada el ácido 3-fosfoglicérico. Otra vez, ¿por qué se llamará ácido 3-fosfoglicérico? Porque tendrá fosfato en la posición 3. Pero esta molécula tiene 3 carbonos. Acá decíamos que había 5 carbonos. Acá hay un carbono. 5 más 1, 6. Entonces vamos a pensar, tenemos que entender que están formándose 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, ¿no? 2 por 3, 6 carbonos. Luego acá participan ya los compuestos que se han formado en la fase luminosa. ¿Cuáles son esos compuestos? El ATP y el NADPH. ¿Qué va a proporcionar el ATP? La energía necesaria para continuar con el proceso. ¿Qué va a proporcionar el NADPH? El
tiene efecto reductor, o sea, va a proporcionar protones, hidrógenos. Entonces, una vez que interviene el ATP más el NADPH, se van a liberar el ADP más el PI, porque se está consumiendo energía, es decir, se ha hidrolizado el ATP, se libera el NADP, pero ahora oxidado, ya perdió protones, y se forma la molécula 3-fosfogliceraldehído. Esta molécula llamada 3-fosfogliceraldehído puede continuar el ciclo o puede exportarse. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no continúa todas las moléculas de 3-fosfogliceraldehído el ciclo? Porque si continuarían todas las moléculas formadas de gliceraldehído, fosfato, el ciclo sencillamente nunca sería un círculo vicioso, estaría todo el tiempo dando vueltas, ¿cierto? Y no habría un aprovechamiento para formar los glúcidos. Entonces una parte del 3-fosfogliceraldehído se va a liberar precisamente para formar los glúcidos, empezando por la sacarosa, por la glucosa y luego la sacarosa y luego el almidón, ¿cierto? Entonces, ¿qué comprende ahora estas reacciones en la fase oscura? Acá vemos que hay 3 reacciones o 3 procesos que comprenden la fase oscura. Por un lado, la carboxilación. ¿Por qué se llama carboxilación? Carboxilación es toda reacción química en la cual una molécula se combina ¿con quién? Vemos ahí con quién se combina la molécula. Se combina con el CO2. Entonces, ¿por qué se llama esta etapa carboxilación? Porque se une la ribosa 1,5-bifosfato con el CO2. Se fija el CO2, la carboxilación. Luego sigue la otra etapa que es la reducción. ¿Por qué se llama reducción? Porque se está combinando la molécula, en este caso el ácido 3-fosfoglicérico, con la molécula que tiene poder reductor, que es el NADPH, y ya se tiene una molécula que ha incorporado protones, incorporado hidrógenos, que va a ser el 3-fosfogliceraldehído. ¿Y cuál es la tercera etapa? Que es la regeneración, donde vuelve a reconstituirse la ribosa 1,5-fosfato a partir del consumo otra vez de ¿quién? De ATP, ¿no? Y esta ribosa 1,5-difosfato que se ha reconstituido o se ha regenerado sirve para volver a captar otra molécula de CO2 y así continúa el ciclo. Este ciclo se llama ciclo de Calvin. Esto se llama el ciclo de, vamos a borrar acá, es el ciclo de Calvin, en honor a la persona que lo descubrió. Este ciclo precisamente es el ciclo de Calvin. Veamos ahora nosotros otra gráfica para poder ampliar un poco más sobre lo que está ocurriendo entonces en la fase oscura de la fotosíntesis. Borramos entonces esto. Borramos. Y tenemos ahora la siguiente imagen. Vamos a ver. Acá está. Acá lo tenemos nosotros entonces ya balanceada químicamente toda la reacción que ocurre en la fase oscura, ¿cierto? Entonces, hemos indicado que hay 3 etapas, ¿cierto? Por un lado está la fijación, o también denominada ¿qué cosa? Carboxilación. ¿Por qué? Porque acá se incorpora CO2. Luego está la reducción. ¿Por qué? Porque acá se incorpora CO2, ¿no? ¿Por qué se llama reducción? Porque acá se incorporan protones e hidrógenos. ¿Por qué se llama regeneración? Porque acá otra vez se reconstituye la ribosa 1,5-difosfato. Veamos acá entonces qué pasa. ¿Cuántas moléculas de ribosa 1,5-difosfato participan? Participan 6 moléculas de ribosa 1,5-difosfato.
¿Cuántas moléculas de agua participan como insumo? 6 moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de CO2? Participan 6 moléculas de CO2. Todo esto en la fase de fijación o carboxilación. ¿De quién? Del CO2, ¿cierto? ¿Qué se forma? Se forman 12 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Contemos los carbonos. 6. Acá tenemos 6 riboloso 1,5 bifosfato más 6 CO2. Tenemos acá nosotros que se forman 12 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, ¿cierto? ¿Quién participa para proporcionar la energía suficiente para la siguiente etapa? El ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP participan? 12 moléculas de ATP. Y lógicamente se va a liberar 12 ADPs luego de haberse utilizado la energía de un enlace del ATP. Se forman 12 moléculas de ácido 1,3-difosfoglicérico. ¿Por qué 1,3-difosfoglicérico? Acá anteriormente era ácido 3-fosfoglicérico, es decir, tenía un grupo fosfato en el carbono 3. Ahora, el ácido 1,3-difosfoglicérico tiene otro grupo fosfato unido al carbono 1, ¿no? No nos olvidemos que esta molécula tiene 3 carbonos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros de que acá hay 36 carbonos. Acuérdense acá, la ribulosa es una molécula que indicamos que tenía ¿cuántos carbonos? Que tenía 5 carbonos, ¿se acuerdan? Participan 6 por 5, 30 carbonos, más 6 de CO2, 36 carbonos, ¿no? ¿Cuántas moléculas se forman? 12 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. ¿Cuántas moléculas tiene cada ácido 3-fosfoglicérico? Tiene 3 carbonos. 12 por 3, 36, ¿cierto? Acá hay ¿cuánto? Cada 3-fosfoglicérico tiene 3 carbonos, ¿no? Luego, por la acción del ATP, se agrega un grupo fosfato y se forma el ácido 1,3-difosfoglicérico, que también sigue teniendo 3 carbonos, pero ahora un grupo fosfato en la posición 1 y un grupo fosfato en la posición 3. Acá termina la primera etapa, que es la etapa, como indicamos, de la fijación o carboxilación, ¿no? Fijación del CO2 o también carboxilación. Entonces, ¿quién es el que se está incorporando, el que se va a fijar o carboxilizar? ¿Quién se fija? Si preguntamos ¿quién se fija? La respuesta sería se fija él. ¿Y quién se carboxila? No se carboxila el CO2, se carboxila la ribulosa 1,5-difosfato. Esta es la que se carboxila, ¿cierto? Luego pasa a la segunda etapa, que es la reducción. En la reducción hay otro compuesto que se ha formado en la fase luminosa, que es el NADPH, que tiene poder reductor, porque falta combinar el CO2 con hidrógenos, ¿cierto? Entonces, en la etapa de reducción, ¿no?, participa 12 moléculas de NADPH y se liberan ahora en estado oxidado porque han perdido protones. Y esos protones o hidrogeniones se han incorporado al ácido 1,3-difosfoglicérico para formar ahora el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato ya es una triosa. Es una triosa. Y ahora vemos nosotros de que de esas triosas se ha formado ¿cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato? Esta molécula, no nos olvidemos que ya es un glúcido. Ya es un glúcido, es una triosa. Pero claro, está fosfatada. ¿Por qué está fosfatada? Porque va a seguir una vía metabólica. Toda molécula que se fosfata, se fosforila, sigue una vía metabólica. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato se ha formado 12 moléculas. Por cada molécula de 3 carbonos, por tanto de 36 carbonos.
De esas 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, como ustedes podrán ver acá, 10 moléculas, ¿cierto? Retornan para regenerar el ciclo. Y esto continúa otra vez, sigue la ruta de las pentosa-fosfatos, se forma la ribosa 6-fosfato, tiene el grupo fosfato en la posición 6, se fosfata otra vez y ahora tiene la ribosa 1,5-difosfato, tiene fosfato en la posición 1 y en la posición 5 y el ciclo continúa. Pero, ¿qué pasa con las otras dos moléculas de gliceraldehído? Porque son 12, ¿cierto? Las otras dos, como lo tenemos acá, van a progresar para formar ya la glucosa. Entonces acá tenemos nosotros en un resumen de que por cada 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 10 regresan al ciclo y 2 salen del ciclo. Esas 2 que salen del ciclo van a servir para formar ya la glucosa, el almidón, la sacarosa, todos los glúcidos correspondientes, como ya tenemos conocidos que ocurren nosotros a nivel de las plantas. Vamos a ver otro gráfico para ampliar eso también. Borramos acá, borramos todo y tenemos la siguiente imagen. Acá tenemos, acá está, acá está entonces lo que ocurre en el cloroplasto, pero ya a nivel de la fase oscura, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Hemos indicado que en el cloroplasto, a nivel de la matriz, porque ya estamos en la fase oscura ahora, ¿cierto? Es incorporado, ¿quién? Es incorporado el CO2 a este ciclo de Calvin, donde se va a liberar un glúcido que es la triosa en forma fosfatada, ¿cierto? Esta triosa, sin una reacción, se va a convertir en fructosa 1,6-difosfato, luego se defosforila, pierde fosfato y pasa a fructosa 6-fosfato, ¿no? Luego se isomeriza a glucosa 6-fosfato, ¿no? Luego pasa a glucosa 1-fosfato, ¿no? Luego interviene el ATP, o sea, proporciona energía, y se forma el ADP glucosa, que va a ser el insumo para formar este polisacárido que es el almidón, ¿cierto? Entonces acá hemos visto nosotros de que a partir de la triosa, que era el gliceraldehído, se va a formar ¿quién? Se va a formar el almidón. Pero esa es una ruta. Esa es la ruta a nivel de ¿dónde? A nivel del cloroplasto. Repito, ingresa el CO2 al ciclo de Calvin, se liberan 2 moléculas de triosa fosfato, que es el gliceraldehído que hemos visto antes. Se convierte en fructosa 1,6-difosfato porque se va a fosforilar. Se pierde el fósforo y se convierte en fructosa 6-fosfato. Se isomeriza a glucosa 6-fosfato porque ambas son hexosas. La glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato, cambia el fosfato de la posición 6 a la posición 1. Se incorpora, se utiliza el ATP y se forma el ADP glucosa, que va a ser el insumo para formar ¿qué cosa? El polímero o polisacárido llamado almidón. Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta del examen? ¿Dónde se forma el almidón? La respuesta es simple. El almidón se está formando en el cloroplasto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa fuera del cloroplasto? ¿Qué pasa fuera del cloroplasto? Acá vemos nosotros de que la triosa fosfato también puede ingresar o puede salir del cloroplasto al citoplasma. Y en el citoplasma la triosa fosfato también se fosforila otra vez en fructosa 1,6-difosfato, pasa a fructosa 6-fosfato, pasa a glucosa 6-fosfato,
pasa a glucosa 1-fosfato, participa una molécula llamada uridín trifosfato, ¿no? Se forma el insumo básico que es uridín difosfato glucosa, pasa a formarse la sacarosa fosfato y luego se forma ya la sacarosa, que es un disacárido, ¿cierto? Acuérdense que la sacarosa es un disacárido formado por la fructosa más la glucosa, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué podemos deducir? El almidón se está formando dentro del cloroplasto y la sacarosa se está formando ¿dónde? En el citoplasma de la célula vegetal, ¿cierto? Otra cosa importante para tomar en cuenta acá es de que el carbohidrato básico que se forma en la fotosíntesis no es la glucosa, no es la fructosa, no es la sacarosa, no es el almidón. El carbohidrato básico que se forma en la fotosíntesis es el gliceraldehído fosfato, que es una triosa, tiene 3 carbonos. Y de ahí empieza toda la secuencia de reacciones que acabamos de mencionar. Entonces, esta sería básicamente las reacciones en la fase oscura. Veremos si hay un gráfico más para entenderlo. Si ya terminamos, vamos a borrar esto. Vamos a ver si tenemos un gráfico más, un gráfico final. A ver, vamos a ver. Acá, a ver. Solamente para indicar qué está pasando al comienzo, al inicio de quién, al inicio del ciclo de Calvin, ¿cierto? Hay una molécula básica que tenía ¿cuántos carbonos? Que tenía 5 carbonos, que es la ribulosa 1,5 difosfato, y otros, como en este caso, le ponen ribulosa 1,5 bifosfato. No hay ningún problema en ese sentido. Esta molécula que es la que va a aceptar o se va a carboxilar. ¿Por qué se va a carboxilar? Porque se va a unir ¿con quién? Con el CO2, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Acá, si ustedes se dan cuenta, se forma un compuesto intermedio llamado 2-carboxi-3-arabinitol 1,5 bifosfato, que es precisamente un compuesto intermediario, transitorio e inestable, que se une a la enzima. Como es inestable, tiene todo sistema, toda molécula tiene el equilibrio, ¿cierto? Entonces, como es inestable, esta molécula que tiene 5 carbonos se une con el CO2, ya son total 6 carbonos, y además se parte la molécula de agua porque es una reacción hidrolítica, acuérdense las hidrólisis. Se van a liberar ahora, ¿qué cosa? Se van a liberar 3 moléculas, se van a liberar 2 moléculas de fosfoglicérico, del ácido 3-fosfoglicérico, pero como están en estado iónico, se llaman 3-fosfoglicerato. Entonces, la molécula, repito, de ribulosa 1,5 bifosfato, que tiene 5 carbonos, se une con el CO2, ya son 6 carbonos. Esta es la reacción de carboxilación, ¿no? Se forma un compuesto inestable, que es este compuesto inestable, ¿no? Se hidroliza el agua, por tanto está proporcionando sus elementos luego que se parte la molécula de agua, y esta molécula inestable se parte ¿en cuántas? En 2 moléculas, en molécula de 3-fosfoglicérico. ¿Cuántas moléculas de 3-fosfoglicérico o glicerato? 2 moléculas. ¿Cuántos carbonos tiene cada fosfoglicerato? Tiene 3 carbonos. Entonces, esto es lo que ocurre precisamente en la fase de carboxilación, como hemos indicado nosotros. Borramos. Veamos, a ver si hay algo más. No.
Entonces, eso es lo que queremos recalcar, de que hay tres que ocurren en la fotosíntesis. Vamos a ver acá un gráfico para entender, a ver, ampliar un poquito más, ya para terminar. Acá está, ¿cierto? Acá tenemos nosotros el esquema global de cómo ocurre la fase luminosa y la fase oscura. Si ustedes se dan cuenta, la fase luminosa, ¿dónde ocurre? Ocurre a nivel de las membranas tilacoidales, en los grana, donde participa ¿quién? Donde es captada la energía solar, ¿cierto? Acá también ingresa el agua y se elimina el desecho, que es el oxígeno, ya hemos indicado por qué, ¿no? Participan como insumos el NADP en estado oxidado, el ADP y el fosfato inorgánico, y se forman ATP y NADPH, que son los insumos que van a entrar al ciclo de Calvin, y se va a liberar, luego de fijarse el CO2, ¿no? Se va a liberar, ¿quién? Una triosa, indicamos, que es el gliceraldehído fosfato, y a partir de la cual ya se van a formar, ¿qué cosa? Se van a formar la sacarosa, o indicamos también, o el almidón. ¿Se acuerdan? ¿Dónde se forma la sacarosa? En el citoplasma. ¿Dónde se forma el almidón? En el cloroplasto, ¿cierto? Entonces, esta es básicamente la secuencia de la fase oscura ya de la fotosíntesis. Con esto estaríamos terminando entonces nosotros esta clase correspondiente a la sesión de hoy.